Bienvenidos al Retake. Hola otra vez, banda querida. Ya más de 60,000 y contando, todos unidos acá en este hermosísimo canal de YouTube del Retake. Súper feliz de estar con ustedes. Bienvenidos de vuelta a otra conversación íntima, personal, de largo aliento. La mejor manera de definir el Retake, y lo hago mucho en las convenciones, es, de hecho me pasó ahorita mucho en Comic Con Colombia, que estuve, la gente se acercaba y me preguntaba, veo tu podcast, y mucha gente, me llama mucho la atención que mucha gente lo ve simplemente en Instagram y en TikTok. Y realmente a veces me quedo con la duda si visitan el canal y si ven los episodios completos. Mucha gente los ve porque tenemos muchas vistas y eso nos tiene muy contentos, pero mi invitación es a que si te lo encuentras por Reel y no sé qué, te pases rápido a YouTube y veas la conversación completa, porque la definición perfecta del Retake es entrevistas de largo aliento con actores de voz y con artistas de la industria o gente relacionada a la industria de la actuación de voz, del doblaje. Estamos recontando o contando o digamos creando una biblioteca de la historia del doblaje en Latinoamérica. Eso es este proyecto del Retake, que llega a ustedes gracias al esfuerzo de todo un grupo de gente que siempre me acompaña, como mi socio y amigo Adrián. Buenas. Buenas, Adrián, ¿cómo estás? Coño, feliz de que estemos... Guau, ¿se pueden decir groserías aquí? Sí, claro. Bueno, coño, feliz de que estemos aquí de regreso. ¿Ya se te olvidó que las puedes decir? Es verdad que creo que tenemos un par de semanitas que estuvimos de break, sí, de pautas, porque estuvimos... Adrián estuvo con su podcast Chiste Interno full en Miami es un chiste y en un festival de comedia muy chévere que se hizo aquí en Miami, así que estuvo ocupadín, pero ya estamos de regreso. Estamos de regreso. Eso es. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque lo hicimos con Gustavo Nieto, Gustavo Nieto Jr., Gustavo Nieto hijo, dueño de Centauro Comunicaciones, un estudio de doblaje icónico en América Latina, muy conocido, muy grande, muy fuerte, de origen colombiano este estudio, que tiene sus sedes en México, y venimos buscando invitados que nos cuenten un poco de la industria desde adentro. Mi invitado de hoy es un invitado muy, muy querido, muy especial para mí, porque trabajé con él muchos años. Fue de las primeras opciones fuera de etcétera que tuve laboralmente a principios de los 90. Y hicimos proyectos muy interesantes en ese tiempo. Me acuerdo mucho de películas como La novia de Chucky, como Hook, que era esa versión de Peter Pan que se hizo en los 90, maravillosas, y varias películas muy divertidas que hicimos, cartoons también en su empresa. Y quiero que nos cuente un poquito. Creo que él tiene mucho conocimiento de la historia del doblaje en Venezuela en los años 80, principios de los 90, y además conocer cómo se funda un estudio de doblaje y lo más complicado, ¿no? Cómo se consiguen los clientes, cómo se consiguen los proyectos, un poquito su experiencia de cómo indagando se van consiguiendo y se va creando hasta el punto de montar su propia empresa. Aparte, actor de doblaje también, que he tenido la oportunidad años después de trabajar con él, yo como director aquí en Miami, hacer algunos proyectos que también hemos hecho juntos, después de muchos años siendo él, digamos, mi jefe o el propietario del estudio donde yo trabajaba. Y bueno, siempre me une a él y a su padre. Muchos recuerdos de una época de mi vida, de la juventud, del comienzo de mi carrera. Y pues siempre ha estado presente. Es un buen amigo y es mi invitado de hoy, mi amigo Yamin Benarroch, el dueño de Loops Doblaje en Venezuela. ¿Cómo estás, Yamin? ¿Qué tal? Muchas gracias. Un por placer. La invitación y por la introducción. No, por Dios, un placer tenerte, Yamin. Yo quería traer una parte importante vengo contando la historia de los estudios, un poquito
la historia desde el punto de vista del empresario, ¿no? Y tú eres un empresario muy particular porque tú eras talento también. Entonces era como talento, empresario, amante. O sea, tú tenías como que la dualidad dentro de ti, siempre la tuviste. Y me parece que es una conversación súper importante la que vamos a tener hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida en este momento? Todo muy bien, gracias a Dios. Espectacular. No me puedo quejar. ¿Estás con la familia? Sí, todo bien. ¿Cuánto tiempo tienes ya viviendo aquí en Miami? Acércate un poquitito más al micrófono. 25 añitos. 25 añitos Sí. en Miami. En Miami. Wow, te viniste, ya es mucho tiempo. Sí. En el año 2000. Pareciera más o que menos. no. Sí, pareciera que no, pero ya es una historia larga la que tienes aquí en Miami. Visionario venirse hace 20 años. Hace 25 años. 25. Yo creo que fue circunstancial. Nada de visionario. No fue porque tú te diste cuenta, aquí viene esto para Venezuela. No. ¿Te tocaba? Nos enamoramos, me enamoré de mi esposa y nos vinimos. Ok. Ella es médico, hizo su posgrado y ella iba a venir igualito, así que... Circunstancias. Claro. esa ya. Qué Yo bonito. iba a ser de todas maneras, así que fue casualidad después todo lo de... Y claro, todo eso que te Sí. tocó verlo desde afuera. Claro. Sí. ¿Y en ese tiempo has vuelto a Venezuela en esos años? Sí, Sí. la última vez 2017, pero no mucho porque, bueno, ya sabes. No, obviamente. La última vez fue en el 2017. Sí. Te has visto muy cambiada. Sí, ¿no? sí. Y ya cuando te acostumbras ya al modo de vida aquí, tú sabes cómo es. Sí, totalmente. Y cada vez más difícil ir para allá también. Y claro, es súper complicado. Yamin, tú eres caraqueño. Sí, completamente. Com- Pero no de raíces, pero caraqueño que nací en Caracas. No, sí, yo sé. Tus raíces son... Sí. ¿De dónde son tus padres? Mi papá es de España. De España. Melilla. Melilla. Y mi mamá de Casablanca, Marruecos. Ajá, exactamente. Entonces, Wow. hay una mezcla ahí. Hay una mezcla ahí bien particular. ¿Y tus padres llegaron a Venezuela en qué tiempo? Mi papá llegó en Venezuela en el 55, más o menos, 56. 50. Y mis padres se conocieron en el 58. Ok. Se casaron. Ok. Ustedes son varios hermanos. 2 hermanas y yo, el más pequeño. El más pequeño. Y bueno, yo recuerdo, tu padre era comerciante, ¿no? Era Sí, empresario. industrial toda su vida. Industrial Él toda tenía su empresa textil. textil. Sí. Pregunta, Melilla es... Ceuta y Melilla. la, ahí en la frontera. región que está Sí, en exacto, África. en África, exactamente. Ok. Exacto, Oh, wow. Exacto. Qué Sí. cool. Sí, está de hecho cerca de Marruecos, ¿no? Relativamente. Sí, exacto. Al frente. Exacto. Y mi abuelo, el papá de mi papá, hay una plaza en Melilla, su nombre. Era una persona muy importante en En Wow. Melilla. Sí, exacto. Qué bonito. Wow. Entonces, bueno, obviamente soy caraqueño, hablo así, pachamo, pero yo creo que hay muy poca gente que son de verdad de raíz criolla, digamos, En Venezuela sí. Sí, somos todos tenemos. Todos tenemos algún lado, Sí, que llegamos a algún lado. Aquí hay el País Vasco representado. Aquí al Sí. frente. Eso es lo bonito también. Y aquí las Islas Canarias también. O sea, aquí Eso es estamos por espectacular, todos. eso es lo que se perdió Sí. un poquito esa cosa bonita de Venezuela, ¿no? Sí, Claro. sí, totalmente. Y dentro de tu papá, yo me acuerdo, tu papá estaba muy vinculado a los trajes formales de hombre, a ese mundo textil, ¿no? Sí, bueno, él hacía de todo, ni suéteres para niños, franela, todo. Él tuvo una industria muy grande, ya después hubo dificultades y bueno, con la época de la crisis textil Claro, y bueno, ya se quedó más pequeño, más en... en el retail. Exacto. Y Y después yo lo retomé, yo fue el que lo logré traer al doblaje Ajá. y enseñarle toda esa... Eso era muy curioso, porque además es que allá íbamos a llegar, porque esa historia es increíble. Cuéntame una cosa. ¿Cómo dentro de... A mí me gusta siempre, y siempre lo hacemos, vamos a la niñez un poco. ¿Cómo dentro de ese universo, tu papá, un empresario textil, tu mamá, ama de casa, ¿no? Básicamente. no, psicólogo. Psicólogo. Estudió tarde, pero psicoanalista. Psicoanalista, ok. Bueno, imagínate, más todavía, ¿no? En ese universo tan variopinto, tú dices, bueno, es que a mí como que el mundo artístico me gusta. ¿Cómo descubriste tú eso? ¿Y cómo fueron tus primeros momentos en los que tú dijiste, es que a mí me gusta esto? O sea... Primer momento, muy primer momento, se recuerdan de las gaitas de las locas y de las gaitas de Simón Díaz. De Simón Díaz. Sí, claro. Simón Díaz, Hugo- un músico y humorista Hugo venezolano. Blanco. Hugo Blanco, claro. Ok, yo tendría 5 años. Yo me acuerdo que yo cuando escuchaba en diciembre las gaitas, yo se me salió la cosa de cantar y tú sabes, la cosa artística, y yo me aprendía todo de memoria y las cantaba yo chamito. Y desde ahí
es que me di cuenta que... Y se lo recitabas a la familia. Sí, así. claro, venía la familia. los Júntense tíos, todos ahí, vean este show. Exactamente. Qué arrecho el chamo, 5 o 6 años cantando todo. Y yo me aprendía las canciones. Y de hecho, después en la época de Camilo Sesto, cuando todos los discos y las cosas en mi casa ponían la música, y yo me aprendía todo. Claro. O sea, las letras hoy en día, yo me sé letras de canciones, y ahí fue que más o menos me di cuenta. Y en esas gaitas de las locas, la gaita es un género musical de una región de Venezuela, que es el estado Zulia primordialmente, que es muy escuchado en Navidad, es una música muy para Navidad. Y este género específico de Hugo Blanco y Simón Díaz era haciendo voces. Había un chiste. Está muy interesante lo que acabas de decir, claro. Un pequeño chiste entre cada... No me había percatado de eso. Sí, y entonces ya estaba el mundo de las voces ahí. Me imagino eso te llamaba mucho Eso la entró a atención. nivel inconsciente. Es que nunca lo había claro, porque era la mezcla de la gaita, Con la pero con los interpretación de sketches. voz, con los Y sketches. Exactamente. Entonces, obviamente, de alguna manera me llamó la atención la caracterización. Claro. Claro, completamente. Bueno, pues, Qué fino estos momentos en los que la realiza. El momento ratatouille, lo llamo yo. Exactamente. Ahí tú ahorita... Claro, los psicólogos aquí. Sí, sí. A ver, Yami, vamos a analizar tú. Pero es cierto, es cierto. Y bueno, y obviamente todo lo que es el medio de telenovela, yo era súper farandulero desde chamito, o sea, me contaba aprender la televisión, las novelas, Claro. el drama. Entonces eso que tú dices del empresario, artista, no, yo me defino básicamente artista, o sea, yo... Claro. Y por eso se me ha dificultado tanto ser empresario desde el punto de vista de lo que se debe ser para poder serlo. Te entiendo Valga perfecto. la redundancia. Entonces, lo que dijiste en la introducción es muy interesante porque primero soy artista, o sea, yo me siento más inclinado a eso. Y bueno, pues lo demás ya es por... Obviamente me gusta también tener un negocio, ganar dinero como a todo el mundo, que me vaya bien, pero la parte fuerte es la artística, la que yo me siento feliz así en un estudio. ¿Y sientes que tu lado empresario sufre de ser artista? O sea, hay Completamente. decisiones que dices que coño, me gustaría hacer más. Totalmente. Totalmente, porque tienes que hacer cosas que no van. Claro. O sea, yo siempre digo, yo de hecho no soy muy de cámara. Yo aquí estoy, no parece, pero estoy como... Te lo agradecemos mucho. Pero muchas veces la gente del medio me decía, cuando me oían actuar en los doblajes, me decía, pero ¿por qué no te metes a hacer teatro? Tú eres bueno en esto y tal. Pero siempre he tenido dificultad, a pesar de que me siento artista, también de ir con todo en eso. Claro. Entonces, te sientes como raro porque no vas con todo ni en una cosa ni en la otra. Ujú. Entonces, es como lo que tú dices, es como un encontronazo. Sí, claro. De repente el que es artista, bueno, se dedica O sea, ya- tú siendo empresario y artista a la vez actuabas contra ti mismo muchas veces. Claro que sí. Y todo el tema de la empresa Claro. viene dado por ser artista, porque yo, aquí lo tengo que decir, o sea, lo que yo logré hacer, se los debo también a todas las maravillosas personas que conocí en la época de Etcétera, la oportunidad que me dieron cuando entré como talento a hacer la prueba en Etcétera. Ujú. O sea que yo, si Etcétera no hubiera doblado las novelas brasileras, Ujú. yo no estaría aquí. Claro. Porque está hablando de las novelas, cuando yo veía las novelas de Brasil, de Red Globo, dobladas en Etcétera, yo me enamoré de las novelas y Sí. me enamoré del doblaje, de las Sí, dos cosas. de las dos cosas. Y gracias a que yo llamaba y fastidiaba para que me dieran una bendita prueba, y cuando por fin me llamó el teléfono, Sí. gracias a ese entrenamiento que me dieron, yo me enamoré todavía más del tema. Del tema y, Claro. y del doblaje. Ya vamos a llegar a esa historia. Bueno, Etcétera es un recurrente, ya Sí. sabes, Walter Bailey, Se etcétera, menciona todo eso todo. siempre tiene que estar porque, bueno, obviamente es la historia del doblaje en Venezuela. Por cierto que el estudio cerró Sí. ¿Y cómo te sentiste cuando te enteraste de eso? Mira, me sentí triste, pero de todas maneras yo he aprendido, uno aprende a lo largo de los años, que bueno, que las cosas evolucionan y que ese concepto de permanencia es un concepto muy de nuestra generación, muy de las generaciones anteriores. Y bueno, y lamentablemente o afortunadamente, para no sonar nostálgico ni muy nada, sino es así. O sea, yo creo que son evoluciones, las cosas evolucionan, hay que pasar a otra etapa. Y de hecho, el que no pasa a otra etapa... Se muere en el Exactamente, se acaba. Entonces, bueno, sí da un poco de cosita, pero igual lo que dejaron. El legado está ahí. Y ya, o sea, yo creo que es una etapa. Una etapa, sí. Y- Y muy importante en la vida de todos nosotros, los que Completamente. tenemos que ver con el doblaje en Completamente. Venezuela, pero sí es definitivamente
las cosas empiezan y se terminan, ¿no? Claro. Se terminan totalmente. O se transforman también. Claro. Y tú estudiaste, tú me imagino, bueno, el colegio, por ejemplo, tu colegio, si no me equivoco, Moral y Luces, y el Hebraica en Venezuela, siempre fue muy conocido porque tenía una buena agrupación teatral dentro, hacían muchas actividades artísticas. Sí, ¿Tú participaste de eso? Sí, en Hebraica de preescolar. Participaba, siempre me daban los personajes más chimbos. Pero eso es el karma de los artistas, que te den el personaje que no quieren. Siempre me ponían de árbol. Cosas mínimas. No hablaba un árbol con unas ramas o me ponían a mí en el medio de 4 chamas, bailando las chamas al rollo, yo en el medio, o sea... Sí, pero bueno, por ahí viene la cosa, o sea, también del arte. Y también hicimos obras de teatro en 5º grado, 6º grado. Yo hice teatro cuando era adolescente. Sí. Yo hice García Lorca, Chévere. Doña Rosita la Soltera. Chévere. Todavía me acuerdo del primer acto completo no sé, se te queda. Wow, tienes buena memoria. Sí, y ya para lo que me interesa. Claro. Ahora, memoria selectiva. Hay algo muy interesante en tu historia porque culturalmente tu comunidad, tu gente, tu familia, el colegio, la sociedad donde tú creces es una sociedad muy orientada al empresariado, al negocio, al business. Y bueno, mira, no, es que a mí me gusta hacer voces y hacer, ¿cómo lo tomó tu papá? ¿Cómo fue ese proceso? No, fíjate, tú fue muy natural. Okay. Mi papá tuvo empresa textil, tuvo mucho éxito cuando llegó a Venezuela, que no tenía nada, y hizo una industria grandísima en los años 70, 80. Y a mí nunca me gustó eso. Claro. Mi papá me llevaba a la fábrica, me llevaba a ver cómo se hacían los hilos, a las tiendas. A mí no me interesaba, o sea, nunca me interesó. Pero en el momento en que yo empecé a desarrollar esa parte artística más, mi papá tuvo una quiebra de la empresa, o sea, hubo una bancarrota y la empresa ya dejó de existir. Hubo un momento como una transición que a ese nivel me afectó positivamente también, porque... Claro. Nunca tuve el caso como en las novelas. No, papá, yo no voy a dedicarme al negocio. Sí, no. Y papá, hijo mío, no me abandones, hijo. No, el negocio, este negocio lo he hecho para ti, para mis nietos. No existe esa cosa estereotipada, simplemente. Hijo, el negocio no existe. Claro, a trabajar. Él pasó una transición que tuvo que echarle mucho pichón después. Yo lo acompañé en esa transición, lo acompañamos como familia, todos estábamos como familia en eso. Entonces, fue muy natural. O sea, ya en ese momento, de hecho, ya yo sabía desde los 12 años que me gustaba, era farandulero. Entonces ya fue muy natural, no fue nada de... Y de hecho lo traje a él. Me encanta esa manera de escribirlo, era farandulero. Era farandulero. Y además muy honesta, ¿no? Sí. Súper honesta. Y es que la verdad, si tú te pones a ver, nosotros... Y pasa mucho también con la sociedad mexicana. Y ahí hay mucha similitud entre la venezolana y la mexicana. Somos realmente muy faranduleros como sociedad. O sea, la televisión era algo que movía la sociedad. La sociedad. Sí. O sea, sí. Todos los invitados a este podcast y muchos otros podcasts dicen, no, es que yo veía Radio Rochela, es que yo veía esto, es que yo veía lo otro, es que yo crecí con esto, o inclusive muchos invitados que hemos tenido aquí de México también, es que yo fui a Televisa y fui con Chabelo y canté. Claro. Y de alguna manera nos gusta el drama también, o sea, yo siempre me río con mi esposa porque ella me dice que yo tengo esa parte dramática, y yo lo reconozco, o sea, a mí me gusta esa cosa, ver una serie, una novela, esa cosa, el drama, la cosa, y no importa que sea repetido. O sea, no importa que sea la fórmula de Delia Fiallo, no importa que sea la fórmula siempre típica de las historias, la sinopsis de todas las historias que tienen. Sí, que te presentan la sinopsis y ya tú estás y que ya sé lo que va a malo. pasar, a mí me encanta. Sí, o sea, claro. yo creo que son muchos artistas o gente que siente el arte que sienten eso, o sea, como que te gusta ese rollo. Sí. Y te gusta estar, y tú entras a un estudio y dices, es mi lugar, es el sitio. O sea, tú sabes que tú pudieras estar aquí editando o haciendo una banda sonora un día entero. Completamente. ¿Entiendes? Y con naturalidad, ¿no? Sí. O sea, son hábitats donde uno se siente... hace poco llevé por primera vez a mi hija, la menor, que Marcela tiene 10 años. Y yo a mis hijos nunca los llevo a un estudio, nunca ella ya la llevé por primera vez, bueno, alguna vez fue mi hijo mayor. Para salvarlos del sufrimiento. Sí, de hecho lo hemos hablado mucho, pero siento que mi hija, cuando entró, yo le vi su mirada, es como un respirar, es como un... No, y te ha visto como que también. tú te das cuenta que está en un lugar que para ella es...
Chamo, ¿sabes Se qué me le impresiona a mí iluminan los de traer a mi chamita para el estudio? Ella tiene 2 años y medio y está Terrenator Mode, o sea, se encarama en todos lados, es comiquísima. En el estudio es uno de los pocos lugares en donde ella entiende que se tiene que quedar callada, se voltea y me hace shhh, Wow. y se queda haciendo el tiene la monitor, cultura. sí. Como que soba los botones, pero no se atreve a tocarlos porque saben que hacen vainas. Entonces es muy cómico como ver que en verdad sí se sienta en casa. Sí. Totalmente. No, y también totalmente. ellos ven lo que tú le transmites también. O sea, ellos ven lo que uno hace también. Y la pasión que uno tiene por Claro, esto, ¿Qué ¿no? diré yo? Mi hija es cantante, ha sido cantante espectacular, ha hecho teatro toda su vida. Wow, y qué bonito. mi chamo Qué bueno. va a estudiar ahora teatro. O sea, lo que te quiero decir es que uno le transmite, Oh. sea como la parte artística. Le ganó el artista a la médico. Completamente. Bueno, sí, cuando veas esta entrevista... Mi amor, lo siento. Mi amor, lo siento. No, ella está tranquila. Ella está tranquila. Es Bueno, mucho rollo. déjame decirte que la carrera, la mayoría de los médicos, los médicos son como los artistas, dicen no te metas en esto. Claro, Sí, sí, qué sí. sacrificio. Súper dura No, pues yo carrera. no. Yo cuando veo, yo he visto el talento de mis chamos Y los y apoyo. yo los veo como, no como del ojo del papá que está en el colegio. Ay, mi hijo, qué lindo lo hizo. Y de repente está haciendo una... O sea, padres que, oportunidad, sí. están orgullosos de su chamo. No, tú también tienes criterio para Claro, decir yo esto cuando bueno o malo. yo los he visto, lo veo con criterio. No lo estoy- Claro. yo le digo, mira, yo estoy viendo el talento que tienes que hacer algo con eso. Claro. O sea, no te quedes sin hacerlo, inténtalo. Claro. Eso es real, eso no... Y los estás apoyando Claro. al 100%. O sea, yo creo que uno tiene que, es un deber con uno, sentir eso que dijiste hace un rato. Entrar en tu sitio de trabajo y no sentir que estás trabajando. No importa lo que sea, sea un estudio en nuestro caso. O sea, ese sentimiento, yo es lo que me parece que es importante transmitirle a los hijos. Sí. Sentir esa pasión por lo que haces y sentir que estás confortable, que estás, coño, qué chévere que voy a trabajar. Claro. Claro. O sea, qué chévere estar en esto. Sí. Obviamente no va a ser perfecto, como nada es perfecto, vas a tener tus momentos de Lucha y de... Sí, versus transmitirle a tu hijo que estás haciendo una carga pesada para ti. Creo que puede ser, es un efecto bien contrastante, uno y el otro. Pues. Claro, claro. Totalmente. Pero yo creo que eso es la herencia más importante que tú le puedes dar a tus chamos, es eso, que vayan por lo que ellos sientan y quieren hacer. Obviamente siempre está la parte realista, el dinero, mantenerse, pero yo creo que al final, sobre todo la generación de hoy en día de los chamos, que son muy pilas, o sea, hoy en día los chamos ellos resuelven. Sí. Nosotros creo que la pasamos más difícil. Sí, Me parece. Sí. Y es un mensaje muy importante el que estás dando porque pues mucha de la gente que ve el retake y que escucha el retake son jóvenes que se están acercando a esta industria y que les gusta y que quieren ver las posibilidades y saber que hay padres como tú que más bien es, mira, tienes un talento, tienes que irte por ahí y tienes que intentarlo. Es un mensaje muy importante para los padres de esos chicos que nos ven también, ¿no? Claro. De alguna manera. Mira, vamos a la primera pausa y ya me vas a contar cómo terminas teniendo un estudio de doblaje, que eso me parece una historia súper interesante porque muchos de los que están oyendo o viendo esto quieren tener un estudio de doblaje o quieren empezar una carrera en el doblaje y para nosotros siempre es muy importante escuchar esas historias porque alimenta mucho esos procesos que están viviendo muchos espectadores del retake. Pero bueno, nosotros como tú podrás ver qué te parece Astro Studio. Espectacular. ¿Verdad que está muy bien montado? De hecho, todo el que... El nombre me gusta mucho. Qué fino, gracias. Hay algo muy curioso que todo el que entra al estudio empieza como a preguntarse de las instalaciones, de cómo lo conectan, cómo hacen. Bueno, yo siempre me he preguntado eso. Claro, tú también habiendo montado tantos estudios, obviamente entraste y empezaste a ver que si el cableado esto viene por aquí, esto está pegado aquí, oye, qué interesante y tal, no sé qué. Eso es lo que no confesamos nunca los que tenemos estudios. Visitamos los otros y es tomando notas mentales y que, oye, esa idea está buena. Está buena, sí. Nuestra pesadilla de los ruidos que se meten. Eso. Buah, sí. Nadie puede entender eso si no está en esto. Así mismo. Exactamente. Bueno, Astro Studio es la casa del retake. Aquí no solo hace vida este podcast, hacen vida muchos otros podcasts. También viste el estudio de música, que por cierto te vi viajando emocionalmente con los... Con los... Los sintetizadores. No, con los Technics. Ajá. Los CDJs para Bueno, mezclar. porque uno de mis inicios fue Miniteca también. ¿en serio? Claro, yo tuve mi Miniteca como todos en los 80. Final de los 80. ¿Cómo se llamaba tu miniteca? Secrets. Qué fino. Pero nunca llegué al nivel de Betelgeuse ni nada de eso. No, ni nada de eso. Pero hiciste fiestas, te Sí, contrataron. claro, sí. Sí, se quemaba el Twitter, se quemaba la... Y tenía semáforos. ¿Te acuerdas de los semáforos? Sí, ese no lo tuve nunca. No lo tuve. No lo tuve nunca, pero sí. Cócteles.
coctelera. Era otro y los concepto, técnicos Luis. Mis minitecas eran viejas, loco. O sea, semáforo y coctelera. La coctelera era buenísima. La coctelera era buenísima. Pero lo que pasa es que también en esa época era muy trabajo. O sea, hoy en día montas un DJ, llega con su maletín, Sí. monta dos trípodes y ya soy Los speakers no pesan tanto. espectacular. Nosotros pasábamos trabajo. ¿sabes? Bueno, el DJ viene siendo como lo que es el concepto de la miniteca hoy día, ¿no? Es un DJ. Sí, es la miniteca. Es la miniteca. Bueno, es que antes Sí, los sí. DJs no eran como ahora. Ahora es DJ tal, DJ tal. Nosotros tenemos, el concepto era la miniteca, el nombre, ¿no? Y No es que DJ, Luis, DJ, Claro, no, nada de eso, claro. no. Betelgeuse, legendaria. Claro. Había otra que se llamaba, que era con letras ZZ, creo que algo así. No o recuerdo, no me acuerdo. Hay una cantidad. Había. En mi época eran New York. Y New York People. New York People. Exacto. Esa era muy famosa. Sí, esa sí, miniteca. sí, sí. Y tenían los New York quemaditos. People. Sí. Te fijas tú que todo tiene relación. Lo del sonido también viene por ahí, el audio y la cosa. El audio, claro que sí. Yo no sé en México cómo es el concepto de las minitecas. Aquí tiene que haber, ¿no? Hoy en día DJ sí ya está globalizado. Hoy en DJ. día yo creo que ya es más la identificación de la persona. No es la minteca, o sea, yo es la persona DJ pone- Luis, entonces tú sales con tu Exactamente. broma, tu Claro, pinta, claro. tu propia esquema de marketing Claro. y sí. te pones esos nombres raros y No, tal. lo que yo sí recuerdo que era súper cool en mis primeras fiesticas, pues, no es que lo viví yo de adolescente, era la rocola. Y la rocola tenía un concepto, era como una más rock and rollera, una más americana, una Y la más rocola viene de latina. los Y, 60. y ranchera. Y inclusive, ranchera. y ranchera, sí. Y tú ponías ahí tu música rocolera, ¿no? Bueno, estábamos en medio de la pausa, pero este tema está súper interesante, el de la viajamos en el tiempo con el tema de las minitecas. Pero bueno, theastrostudio.com para cualquier actividad que tengan de podcast, audio o inclusive asesoría para construir tu propio estudio, tu home studio, planificación, desarrollo técnico, todo eso lo da Astro Studio a través de Adrián Salas y toda la familia de Astro. theastrostudio.com. Y lo otro, nuestro canal de YouTube. ¿Estás suscrito, Yamin? Claro. Muy bien, seguro. Al principio pensaba que sí, después no hice clic aquí. Muy bien. Que todavía me confunde cuando empiezan con la cosa así. Cliqué aquí. ¿Cliqué? ¿Dónde? Estoy en el teléfono. Yo cliqué aquí, ¿dónde? Ustedes cliquen ahí. Es absolutamente gratuito, es facilito. Dale al botón de suscribirte, al de compartir, que es el botón favorito de Adrián, y también comenten. Leemos todos, últimamente no he podido comentar mucho, lo sé, pero sí leo todo. Todos los días yo hago mi sesión de lectura y de hecho hay mucha gente que me dice: yo sé que lees los comentarios, tienes que tal, no interrumpas tanto, no Yo digas sé que me aquí. estás leyendo. Yo sé que me estás leyendo, porque Bueno, sí, es verdad, chicos, yo Luis los sentado leo. en su cama y que... Yo los leo. Y hemos tenido episodios más polémicos que otros y comentarios. Me fascina porque esto tiene que ser una tribuna de intercambio de ideas, de opiniones, libre, absolutamente libre. Así que suscríbanse a nuestro canal de YouTube del Retake y nuestro Patreon, Yamin, porque nos pasa lo mismo. Somos más artistas que empresarios, pero estamos tratando. Bueno, ¿no? tiene que tener- Tenemos que... Obviamente. pagar el carro, pagar las cosas. Entonces, bueno, Patreon, suscríbanse y apoyan este proyecto para hacerlo sustentable en el tiempo. Han crecido nuestros productores ejecutivos, han crecido nuestros Patreon regulares y también hay una opción de Patreon gratuita. O sea, hay para todos. Revisen nuestro Patreon, que siempre hay contenido exclusivo del Retake para todos ustedes. Así que suscríbanse a nuestro Patreon si quieren y así nos apoyan para que el proyecto sea sustentable en el tiempo. Y continuamos con Yamin Benarroch. Yamin, yo necesito saber en cómo llegas tú, sales del colegio. ¿Qué estudiaste tú en la universidad? Quería estudiar comunicación, no entré, entonces entré en letras. Ok. Me quedé casi un año y ni de broma porque era muy complicado. Y después, bueno, simplemente no terminé el año y empecé a trabajar, hacer pasantías, cursos. Estuve en Venevisión, Fonovideo. ¿Cuál fue tu Canal primer 1. medio en el que trabajaste, Venevisión? No, Radio Caracas. Radio Caracas. Pasantía más que todo. Estuve Pasantía. cuando Cristal. Cristal, imagínate tú. ¿Y qué hacías? Asistente de producción, con las máquinas a 1 pulgada. Ajá. Bueno, asistente de producción, lo que hacía era llevar los tapes corriendo arriba abajo, ver, aprender. Y entrabas a los estudios. Sí, claro. Y veías a Carlos Sí, Mata y a Janet Rodríguez. Sí, desde arriba, desde la plataforma, y me asomaba y veía ahí. Wow.
Y ahí ya tú estabas en el faranduleo máximo. Sí, ¿no? Y el tema de que no había típico Venezuela. Y el capítulo al aire y estamos editando el tercer negro y salía corriendo el mensajero con el tape abajo para que a Master. Eso era increíble. Pero muy bonito. Claro, claro. Súper emocionante. Y ahí ya conociendo gente. Conociendo gente y conociendo también los errores, aprendiendo de los errores que se cometen en postproducción, en producción. Yo siempre veía todo lo que no salía bien. Claro. O sea, falta de continuidad en una edición o siempre, eso me ayudó mucho a crear un criterio de trabajo. También estuve después en Venevisión un tiempo. Pero una pregunta, esa primera pasantía en Radio Caracas Televisión, porque esta pregunta es clave para nuestra audiencia, porque ¿cómo de ser un muchacho con su papá en la industria tal, consigue una pasantía dentro del canal más importante en ese momento de Venezuela, en la producción más importante de ese momento en Venezuela? ¿Cómo llegaste a esa pasantía? Porque todo esto viene dado. Yo en bachillerato, a mí nunca me gustó estudiar. En bachillerato tuve muchos problemas y siempre me quería retirar. Por fin, después de muchas peleas familiares, logramos que terminara. Que te graduara. Exactamente. Ya cuando pasa eso, ya en la universidad hubo una historia parecida. No parecida, pero también no cuadré mucho con la carrera. Y en ese momento mi papá vio la situación y mis padres me apoyaron en eso, diciendo, bueno, pero tienes que buscar ¿Qué hacer? por dónde te vamos a encaminar, ¿no? ¿Cómo te vas a...? Entonces, un amigo de mis padres de toda la vida trabajó en Radio Caracas Televisión durante muchos años y conocía a Zapene y a mucha gente ahí. Y bueno, y simplemente me contactaron y me lograron una pasantía por unos meses y por ahí fui entrando. Por relaciones, digamos. Claro, por relaciones. Nada muy así de la palanca, no. Simplemente cosas muy de suerte, puntuales que... ¿Y trabajaste cuánto tiempo en RCTV? En la 6 pasantía? meses. 6 meses. Haber aprendido mucho en ese tiempo. Sí, yo estuviera feliz ahí. Y luego de eso, ¿qué fue lo siguiente? Después, bueno, pasé Fonovideo, hice pasantías en Canal 1, en Venevisión. En Canal 1 cuando ni tan tarde, no, eso fue después. No, yo creo que eso fue después. Claro. Después que varias emisoras de radio, me formé más o menos de esa, en ese, y en el interín de eso, viene la parte de enamorarme de las novelas brasileras. ¿Cómo es tu encuentro con el doblaje como oficio? Wow, eso es primero enamorándome de la producción en Brasil. Okay. Que yo estaba completamente enviciado con Roque Santeiro y con Vale Todo, que son las novelas icónicas de Globo de los años 80. Y primero me enamoro de las novelas y yo no sabía dónde venía el doblaje. Yo lo veía ya, o sea. Y no sé cómo, por alguna razón, sí, ya sé cómo. Hubo una entrevista en Televen con los actores de doblaje, etcétera, que doblaban las novelas brasileras. Okay. Y en ese programa, no sé si era con Napoleón Bravo, no recuerdo. En ese programa yo vi a todos los actores explicando. Estaba ahí los actores Yulica, ¿qué más? Camacho, Carlos Camacho era. No, Gonzalo Camacho. Gonzalo Camacho. Todos ellos. Y con Yulica Kraus. Exacto. Que trabajaba, por cierto, era una actriz de Bienvenidos, que fue un show de humor muy icónico en Javier Siqués. Se llamaba Raúl Siqués. Raúl Siqués. Cubano, gran actor. Exacto. Primer actor. Entonces todos los que trabajaban en Roque Santeiro los entrevistan y yo me quedé. Yo quiero hacer esto. Yo dije, claro. Raúl Siqués era el protagonista. Sí, doblado. Señorito Malta. Sí, el Señorito Malta. Correcto. Entonces yo ahí ya. Yo dije, yo tengo que ver cómo hago esto. Y ya logré el contactar, etcétera. Y eso fueron meses y meses, como decimos, jalando, para que me llamaran. Y ahí no había palanca. Haciéndole la barba, como dicen. Claro, yo ahí no tenía palanca de nada. Yo ahí simplemente llamé por teléfono de landline. Y llamo hasta que por fin, después de unos meses, me llamó, creo que era Walter, ¿no? Walter Vélez. Y, pero, pues, o sea, si tú estuvieses ahorita delante de un muchacho que quiere comenzar en este negocio, tú le dirías, tienes que insistir. Bueno, yo le diría a un muchacho que tiene que insistir siempre en todo lo que crea. Claro. En todo lo que quiera hacer y en todo lo que quiera lograr, hay que insistir. Porque si no insiste, si te das por vencido, y eso uno lo aprende todos los días de la vida, incluso hoy en día, o sea, pasan los años y uno nunca deja de aprenderlo. Tienes que, aunque a veces tu voz interna te dice, no, que ya... Tienes que darle y darle porque... Sí, totalmente.
y lo que es de uno va a ser de uno, o sea, pero tienes que poner también tu granito. Entonces recuerdo el día que sonó el teléfono Ajá. y que era etcétera. Para mí eso fue un día de... Sí. Porque yo soñaba con hacer eso. Realmente era una cosa de... Sí. Y bueno, me llamaron ya. Me acuerdo que me hicieron la prueba en una noche. Me citaron una de noche. Que ya Sí. hacían las pruebas en la noche, ya cuando tenían... Sí, sí, porque ellos tenían 4 horarios en esa época. Exacto. Grababan hasta la 1 de la mañana. Ahora te voy a echar un cuento. Cuando yo entro, etcétera, el pasillo de los estudios, me pusieron en una cabina al lado de quién. Yo ese día conocí a Luis Pérez Pons. Wow, en paz descanse. Ese señor, Nuestro Luis, querido era Don una cosa... Cangrejo. No. Yo lo veo al lado y oigo lo que estaba haciendo y era la voz de una de las novelas que yo, wow. Imagínate tú, es como un niño, fíjate tú, imagínate la imagen de un niño que ve sus novelas favoritas y tú estás oyendo la voz de ese personaje que tú, wow. Y yo veo a Luis Pérez, yo no me lo imaginaba así, yo lo veo así todo buenochón, y me cayó súper bien y se me presentó y esa fue la primera vez que empecé, etcétera, para una prueba. Wow. Y bueno, y... Él después trabajó mucho en Lux. Sí, claro. Sí, Queridísimo. Queridísimo. Una persona Paz descanse. Y claro, tú haces tu prueba y te dicen, mira, tienes talento. Yo hago la prueba y creo que me hicieron una iniciación, una ratada. Pero eso no me di cuenta hasta unos años después. No sé si era un juego que tenían ahí para los nuevos. Me meten en la cabina y como no había vidrio, eran esas cabinas que no tenían, tú no veías. Y de repente me dicen, te vamos a dejar aquí para que te relajes y tal. Para que te relajes, que ya vamos a venir a... Y si quieres haz ejercicios, grita, canta. Y me dejaron ahí como no sé cuánto tiempo y yo no entendía qué hacer, no sé. Yo me puse a cantar, a hacer... En yo esa creo que- soledad. Yo creo que alguien me estaba echando una broma. Sí. Bueno, el hecho es que después vino me hicieron una prueba, no me acuerdo el nombre de la persona, que era remoto porque no veía el vidrio. Ujú. Y ya me pusieron un segmento, una novela, y enseguida agarré el ritmo. Y no hizo falta 15 minutos y me dijo, no, me parece buenísimo, ya, te vamos a llamar para hacer un entrenamiento para ver si empiezas a... Y después ya empecé a hacer training, ¿no? Ujú. Que era la manera de formar antes, ¿no? Sí. Un entrenamiento en el mismo estudio. Exacto. O sea, grabar contenido que no salía al aire. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo de entrenamiento hiciste? No recuerdo exacto, yo creo que me calculo que 3 meses más o menos. ¿Y recuerdas cuál fue tu primer personaje, tu primera grabación? De que, ok, esto ya es una grabación, ya por esta te vamos a pagar. Aunque no lo creas, yo nunca llegué a hacer nada para etcétera. ¡Wow! Porque ya cuando ya pasé el entrenamiento, siempre había un momento en que había que esperar para que te pusieran los personajes y tal, cuando las novelas pasaban de una novela a otra. En ese momento, como no me llamaban, yo contacté a Lipsync. A Marcel Rengifo y Luis Y Cancino. aquí lo quiero decir al aire, yo les agradezco muchísimo a los dos, tanto a Luis como a Marcel, porque ellos se portaron súper bien conmigo, me dieron la oportunidad la primera, hice una prueba y realmente yo empecé a trabajar como actor de doblaje ahí. O sea, los trabajos que yo hice fuertes de mi formación fue ahí. En Lipsync. A etcétera, le debo mucho, obviamente, todos esos meses de entrenamiento, la oportunidad. Y le debo mucho no solamente por eso, no me voy a adelantar porque de repente tú tienes tu estructura de preguntas, pero debo mucho porque de ahí viene toda la gente que yo conocí. ¿Entiendes? Claro. De etcétera. Claro, es que Claro. etcétera es como la mata. Claro, exactamente. Exacto. Es una mata, exacto. Es la mata donde salió todo el mundo. Y entonces tú profesionalmente, digamos, no llegas No, a nacer en no, etcétera. no. O sea, bueno, no, digamos que naces ahí, pero Sí, no. pero nunca recibí un cheque, nunca, Ya. yo nunca me... Qué increíble, qué increíble. Y cuando empiezas a... No te llamaban, entonces empiezas a colaborar con Lipsync. ¿Cómo te enteras de la existencia de Lipsync? Bueno, por el mismo medio, Sí, por exacto. ya las relaciones. Exacto, pero en ese momento ya se me prende la llama de empresario. Porque yo en ese momento tenía una compañía de videos que hacía videos de eventos, de bodas, de bautizos, toda esta cosa. Y yo estaba fastidiado de eso. A mí nunca me gustó lidiar con la parte social de grabar una boda. O que te viniera alguien, una novia, a decirte que le grabaras las flores. Las flores, o sea, claro. eso no me llenaba. No te llenaba. Exactamente. Y en ese tiempo era tu negocio, tu modus vivendi, ¿no? Exactamente. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo encontré como una oportunidad en ese momento de pasar de una cosa a la otra. Y bueno, no es un estudio de grabación de producción de televisión, pero es audio. Y entonces busqué la manera, estando en Lipsync, obviamente, eso también creó suficacia, porque obviamente cuando un actor de doblaje
entra a una compañía y después empiezas a pensar como empresario, eso también crea como... Totalmente. Y yo reconozco y me disculpo aquí en cámara si en algún momento, pero bueno, es así. Bueno, yo de hecho, una de las cosas por las que nunca he tomado la iniciativa de convertirme en un empresario del doblaje, cosa que me parecería una experiencia muy bonita, es porque siento que en ese punto se va a ver muy golpeada mi carrera como intérprete. Porque conflictos de intereses. Es conflictos de intereses. ¿Cómo te van a dar trabajo en un estudio sabiendo que tú tienes un estudio? Entonces, cuando yo estaba en Libsyn, en esa época, yo fui desarrollando en mi mente cómo iba yo a pasar a lograr hacer eso. Wow. Entonces, no es una cosa maquiavélica, es una cosa simplemente, es lo que es. O sea, Claro. no es que fui para allá para pensar, no. Claro. Simplemente yo estaba disfrutando. Hacer doblaje para mí es lo máximo. Claro. Yo les quiero contar un poquito la estructura de lo que pasaba en Venezuela en ese tiempo. El estudio principal era Etcétera, el más grande, el más icónico. Luego nace Libsyn, que viene de exeterianos, o sea, ingenieros de audio, etcétera, que se unen y abren Libsyn Audio Video, que se vuelve, digamos, históricamente como el segundo gran estudio de Venezuela. Llegó a tener creo que 12 salas, una cosa así, o sea, un estudio bastante prolífico y hizo mucho contenido. Luego viene, creo que Loops. Line también. Line, creo que Line. Julio Neri. Y Mercedes Sosa, creo. Sí. Que también tuvieron mucho contenido. En Line se hizo de Tom Berry, series muy icónicas y tal. Luego de Line, creo que ya sí estaría Loops Doblajes, que es el de Yamin, que también era un estudio que en muchas oportunidades tuvo un volumen muy parecido al de Line, o sea, tuvo muy buen volumen de trabajo en varios momentos de su historia. Y también está luego en boleita Lips. Lips también. Lips. Entonces, en ese tiempo, eran esos Libsyn, Line, Loops, Lips y etcétera. Eran 5 estudios de doblaje los que manejaban toda la escena del doblaje venezolano en una etapa, en la década de los 90, que fue la década de oro del doblaje venezolano, donde había mucho volumen de trabajo. Luego ya con los años... bueno, ahorita hay muchos más estudios que la verdad no conocemos mucho, y se ha atomizado un poquito más el trabajo. Pero los estudios legendarios de esa época de oro son esos estudios. Hago el paréntesis para que vayan entendiendo la historia que está contando Yamin. Entonces, en Libsyn tú ya ahí sí tuviste trabajo. Sí. Entonces, obviamente, fui atando cabos, buscando la manera de cómo podía yo pasar de ese negocio que tenía de eso a hacer doblaje. Entonces, bueno, obviamente el apoyo de mi papá fue muy importante. Yo le traje la idea a él. Quiero agradecerle a Francisco Lizarazo, porque yo contacté a Francisco. Él trabajó en Etcétera muchísimos años. Sí. Él fue una guía en ese momento para mí, porque yo logré, no sé si por el Libsyn, no me acuerdo cómo fue que lo conocí, pero él, junto conmigo, logramos armar todo ese plan para traer talentos, para ver quién trabajábamos, para hacer los demos, para hacer las pruebas. Y bueno, poco a poco, sin montarme, hice un demo y poco a poco fuimos invirtiendo y bueno, y ahí fue cayendo la cosa. En ese momento, como eran tan pocos estudios en Venezuela, ya se crearon suspicacias, obviamente, porque él es un actor de doblaje, está montando su empresa, entonces obviamente los clientes también sabían que ya habían más empresas, entonces fueron buscar más precios, competencia. Empezó la cosa de lo que tú dices, ese encontronazo entre la parte artística y la parte de empresario. Que las dos siempre me han gustado. Claro. Entonces, las dos tienen su parte que me llenan, ¿no? Claro. Pero bueno, es una realidad que es así. Y aquí quiero decir que yo estaré inmensamente agradecido siempre por todo el apoyo, porque es un apoyo, digamos, directo e indirecto también. La gente que conoces, el trabajo que te dan, la oportunidad de estar en un sitio para aprender. Estas son cosas que tú te formas, ¿no? Definitivamente. Y ahí fue que las dos cosas como que se unieron, pero no fue mucho tiempo. Entonces, claro, yo estuve trabajando en Libsyn un tiempo y ya cuando esto pasa ya tenía mi empresa. Ya. Entonces ya ahí es lo que tú me acabas de decir, que no querías poner en peligro tu parte interpretativa. Yo siento que si yo no hubiera hecho esto, quizá yo podría ser ahora una voz en español. Más icónica, más icónica. Yo estoy seguro, seguramente hubiera logrado Sí. en algún punto. Tú tienes un tono, tú tienes un registro que da
tú podías interpretar un abanico de personajes muy grande. Exactamente, pero ¿qué pasó? Pasó exactamente lo que tú acabas de decir, que es una cosa por la otra. Entonces, tú no podías hacer las dos cosas, y menos en un mercado tan pequeño. Tan pequeño. Yo no me podía ir a etcétera a grabar una cosa si yo estaba compitiendo con ellos. Claro. Entonces, bueno, ahí se crean todas las cosas, los roces, y gracias a Dios y gracias al corazón inmenso de la mayoría de los talentos de voz de Caracas, que son todos espectaculares. Una familia. Gente que yo adoro, Sí. todos son espectaculares. Ninguno de ellos nunca, por lo menos 99.9%, nunca se pusieron en esta cosa de la empresa. No, ellos iban a lo que iban, a su trabajo, a Sí. su vocación, trabajaban con uno, con el otro, o sea, cero Sí. rollo, y al final terminé siendo muy amigo de muchos de ellos, y Sí. muchas de En ellas. general, el actor de doblaje es una persona muy tranquila, es un artista un poco conflictivo, en general. En Sí. general, o sea, obviamente hay casos, ¿no? Pero en general, yo lo veo por las convenciones. Cuando vamos a convenciones, siempre lo que mejor fluye es el elenco de doblaje. Siempre es como tranquilo. Porque es una característica muy particular para ser doblador. Ujú. Es una cosa muy particular. No tiene que ver con el actor de cine, con el actor de teatro. Es algo muy específico. Es algo definitivamente muy específico, pero volviendo un poquito a tu parte interpretativa, vamos a quedarnos todavía un poquito ahí, porque me interesa también el Yamil artista, y obviamente entraremos más en temas del empresario, porque quiero saber, y eso lo vamos a abordar un poquito más para adelante, cómo conseguiste los clientes, cómo se monta un estudio de doblaje. Eso es un dato importante. Hoy en día seguramente ha cambiado un poco, pero ¿cómo fue tu experiencia de cómo se monta? Pero primero, ¿recuerdas cómo en Lip Sync que lo primero que hiciste, películas o...? Lo más importante que hice en Lip Sync fue Las Tortugas Ninja, la primera. ¡Wow! Que me acuerdo que Marcel fue una de las primeras películas que creo que a ellos le entró importante. O sea, película importante, digamos, que salía en el cine. Sí. Y me acuerdo que Marcel me dijo, después de haber hecho un trabajo más pequeño, yo había hecho varias cosas de figurante, ¿no? Ujú. Y me dijo, no, te tengo una sorpresa. Yo creo que te voy a decir la próxima vez. Y hizo uno de los personajes, no principales, pero importantes. Ese fue. Ese fue un proyecto importante para ti. Y de hecho, hay una anécdota que de repente a la gente joven que le gusta el doblaje le interesa. Una de las cosas más difíciles de doblar, tú sabes, es reírse. Y yo en ese momento estaba empezando. Y había una escena en la película en la cual yo tenía que reírme. El personaje se reía, o sea, y no había manera. Eran como las 11 de la noche. Y dale y repetir, la risa salía ahogada, salía chimba, salía mal la risa. No había manera de hacerla. Y al final, no me acuerdo quién era el operador. Un apellido alemán, creo que era el operador, no me acuerdo, que trabajaba en Lip Sync. Muy buena gente el chamo. Y él me dijo, ¿sabes qué? Ya no podemos. Eran las 12 de la noche. ¿Sabes qué? Lo hago yo. Entonces él se vino a la cabina y tuvo que hacer la risa. Entonces, una de las cosas más complicadas en el doblaje es hacer una risa de verdad, que te salga... Yo siempre he dicho, tú sacas a un gran actor de doblaje por su capacidad de hacer gestos y risas. Exactamente. Eso es muy difícil de hacer de manera natural. Y ahí tú ves cuando un actor tiene experiencia. Exacto. Cuando hace gestos que tú dices, wow, me lo creí. Completamente. Llanto, risa. Entonces, bueno, porque la línea siempre la haces, pues es acting, la lees, la haces. Claro. Pero los gestos es difícil. Ese fue, bueno, ese es el primer personaje que recuerdo. No recuerdo muchos ahora, pero sí hice varias películas. Como te digo, por la misma característica de que pasé a empresario, no se me dieron muchas oportunidades por la dinámica de poder hacer personajes más importantes. O sea, tú tienes, por ejemplo, a Bob Esponja, que obviamente, si tú de repente hubieras decidido en algún momento tener tu empresa, de repente no lo estarías haciendo ahora. No, claro. Entonces... bueno, y Bob Esponja específicamente es casi un sacerdocio como personaje, pues tienes que dedicarle mucho. Y con los años ya vas a que la personalidad. Sí. Y eso aparte yo adoro. A mí el doblaje, yo soy feliz en un estudio doblando y lamentablemente a veces no es muy productivo, entonces no puedes dedicarte como tú quisieras a eso, pero esa parte es fuerte en mí, o sea, me fascina. Te fascina y la disfrutas mucho. Mira, vamos a nuestra segunda pausa antes de hablar un poquito más sobre el Yamil artista y además empezar a entrar otra vez en el territorio de ya la fundación de un estudio, cómo comienza la creación de un estudio de doblaje y todo ese tema, ¿no? ¡Ey!
Perdón que interrumpimos nuestro retake de hoy, que por cierto está maravilloso y estamos súper contentos de tenerlos a todos acá. Es que les quiero contarles, les quiero darles una muy buena noticia. Tenemos un nuevo patrocinador en el retake, se llama Collect Toys. Collect Toys es una tienda online gigantesca, distribuidora gigantesca de figuras de colección, Funkos, mochilas, carteras, playeras, todo licenciado de tu personaje, tu serie favorita, los coleccionables ideales para la cultura geek. Todo eso lo tiene mi gente de Collect Toys. Ellos están ubicados en mi amado Monterrey, en México, pero tienen distribución para toda la República Mexicana. Así que si tú quieres un Funko como este, por ejemplo, como el de Tenia Ida, y lo quieres que te llegue a tu casita y para tenerlo y llevarlo a tu convención para que yo te lo firme o para que el actor de tu preferencia lo firme, Collect Toys es la promoción, es la solución, perdón. Y dije promoción porque tenemos una promoción maravillosa con nuestros amigos de Collect Toys y tengo que agarrar aquí la seña porque es muy importante. Con el código RETAKE en mayúscula, todo en mayúscula, ese es el código RETAKE en mayúscula, tienes un 15% de descuento en tu primera compra en Collect Toys. collecttoys.com/discount/retake. Igual lo vamos a poner acá en la información de este episodio. Collect Toys, todo lo que necesites para honrar los personajes que amas, para hacer crecer tu colección. Ahí lo tienes. Funkos, recuerda, buenas figuras y todo lo que quieras de tu personaje favorito y con distribución para todo México. Bueno, nuestro canal de YouTube, ya sabes, el Retake. Suscríbanse, hagan comentarios, compartan, alimenten nuestro canal para que el algoritmo nos arrope con mucho cariño y nos promocione y nos recomiende cada vez más. Ustedes han hecho del Retake la comunidad que es ya 60 y largo 1,000 suscriptores en solo 4 meses, 5 meses que tenemos al aire. Estamos súper contentos. Y todavía tengo cosas de la televisión vieja. Estamos al aire, claro que sí. Bueno, el aire tenemos 5 meses al aire. El streaming. Claro, y no es diferente, yo sé, pero ustedes entienden lo que yo digo. Entiendan que soy un chico de generación bisagra, mitad el viejo tiempo, mitad el nuevo tiempo. Y también nuestro Patreon ha crecido mucho. Tenemos un plan de productores ejecutivos, Yamin. Sí, que por solo $10 al mes tienen la posibilidad de participar en el chat de producción, comentar sobre nuestros invitados directamente con los productores y el equipo de trabajo del Retake. Estamos con contenido exclusivo para ellos, siempre mandamos videos de contenido exclusivo y aparte tienen ya más de 20 horas de contenido solamente para los Patreon de paga. Y es buenísimo. Y también tenemos uno más sencillo de $3, que es apoyo. Pues es apoyo, es simplemente para cualquier parte de Latinoamérica donde tú estés. Yo voy a dar $3 mensuales al Retake porque necesito que perduren el tiempo y el trabajo de documentar la historia del doblaje en Latinoamérica es grandísimo. Sí. No llevamos ni el 10% de lo que tenemos que hacer. Ni el 10%, porque la lista, cada vez que sale un episodio nuevo, cuando vengas a Venezuela, queremos a todos estos. Te ponen la lista de invitados. Cuando vengas a Perú, la lista de invitados. Cuando vayas a Chile, la lista de invitados. Argentina, la lista de invitados. Colombia, y la de México. Esa lista es interminable. Y cuando empecé a entrevistar gente japonesa, pues... Claro. Bueno, ahorita estuve en el Comic Con Colombia con una seiyuu japonés, así le dicen a los actores de doblaje allá, pero ella es cantante de openings. Wow. Y compartí con ella y ella canta openings icónicos. Lamentablemente ahorita no recuerdo su nombre, pero fue un placer conocerla. Y se viven muchas cosas en las convenciones. Apoyen nuestro Patreon para que el Retake siga creciendo. Y importantísimo, mira. Tú sabes que yo me he dedicado, bueno, tú que me dijiste, no, Luis, yo te sigo, yo sé en qué andas. Me he dedicado mucho a la cultura geek, a los conventions, a los Comic-Cons. Y vamos a celebrar los personajes que marcaron nuestra infancia y a conocer las personas detrás de estos personajes y pasan cosas maravillosas. Entonces yo voy haciendo coleccionismo. Por ejemplo, parte del decorado del Retake son cosas que yo consigo en convenciones. Estos son regalos de convenciones, historias de convenciones. Y he descubierto el placer por el coleccionismo, que es una cosa hermosísima y es maravillosa y está muy ligado hoy en día
a la industria de los actores de voz, ¿no? Entonces siempre voy comprando cosas y compré esta escultura, miren qué belleza. Mírenlo aquí. Wow. Ahí estamos, ¿no? Un Bob Esponja bien particular en el hueso, como dirían. De hecho, Dr. Bones es el artista que hizo esta escultura. Miren qué bonito. Y esto lo compré en Colombia, ahorita en Bogotá, en el Comic Con Colombia. Levántalo un poquito y Ahí. tápate la cara. Ajá, ahí está. Ahí está. Exacto. Miren lo que belleza, qué hermoso. Y esto yo lo voy poniendo en mi oficina, en mi estudio, en mi casa. Wow. Entonces tengo toda una memorabilia maravillosa del mundo de la voz, de la historia de mis personajes, y conozco artistas tan grandiosos como Dr. Bones en Colombia, y después en mis redes sociales he compartido historias de su trabajo. Es un gran artista. Es más, vamos a dejarlo aquí con nosotros. ¿Cuánto tiempo tienes aquí tú en Estados Unidos? 11 años. Interesante cómo has logrado mantener porque eso que estás diciendo es muy interesante, el Sí. vínculo del doblaje. Totalmente. Bueno, me ha tocado reinventarme, me ha tocado, o sea, esa palabrita está muy gastada, pero te quiero decir, o sea, para yo vivir de lo mío, me ha tocado ser bien creativo. Pero cuando estás en Estados Unidos se pierde un poquito por lo del idioma. Sí. Tú pierdes esa conexión de lo que es el doblaje. Sí, El doblaje sí. significa el doblaje nuestro, Sí. latino, o sea, el doblaje en español. Sí. Porque ya te acostumbras a que el inglés, a que ya las producciones son en inglés, todo en Sí. inglés. Y qué bueno que has logrado mantener ese link Ese con link, eso. claro, De esa importancia de ir a las convenciones, Claro. de la importancia que la gente le da al doblaje en español. Exactamente. Que Eso. aquí no sucede, obviamente. No sucede. Bueno, Exacto. me cuesta un avión semanal prácticamente. unos cuantos aviones. De hecho, ahorita me voy a Trujillo, Perú, el viernes. Vamos a estar el fin de semana en contexto de grabación. Obviamente, cuando ustedes vean esto, ya yo fui a Trujillo y regresé. Pero voy a estar próximamente en Trujillo, en Perú. Voy a estar en Lima. Voy a estar en Iquique, en Chile. Voy a estar en Quillota, Chile. Villa Alemana, Chile. Vamos a estar en Zacatecas, en México. Porque ahorita en el verano estamos haciendo una gira muy bonita por varios lugares. Bueno, eso, celebrando los personajes que marcaron nuestra infancia en varios eventos, visitando a la gente, conversando. Mucha gente se acerca. Yo veo el retake, yo estoy suscrito y yo súper feliz de eso porque bueno, me llena mucho. A ver, Yamin, entonces, yo recuerdo que voy a poner un poquito de contexto aquí. Luego de que, bueno, ya tú estás en Libsyn, le presentas el proyecto a tu papá. Yo recuerdo que el Loops era una instalación muy particular. Era completamente particular. Para que tengas idea, Adrián, era una tienda del Centro Comercial Los Ruices de ropa de su papá. Entonces, al principio estaba la exhibición de la tienda, la caja, toda la fachada de la tienda. Obviamente que tú entrabas por el área comercial. Pero por atrás, que era, me imagino, el área de depósito del local, estaba un estudio de doblaje. Pero tiene sentido, porque entre tanta ropa la acústica debió haber sido impecable, ¿no? No te creas, teníamos un automecado arriba. Ah, no. Que machacaban los panes en la mañana. Eso era un desastre. Central Madeirense se llamaba claro. el supermercado. No, y tuvimos que construirlo bien construido, porque si era así, ¿no? Claro. Sí. ¿Cómo convences tú a tu papá? Mira, yo voy a montar este circo aquí atrás. Van a venir artistas, va a venir gente todo el día a grabar. Y bueno, adelante tú tienes tu tienda. Aquí convivimos los dos. Esa es una buena pregunta que nunca me la he hecho. Fíjate tú. O sea, yo creo que no fue que lo convencí, sino que las circunstancias se dieron por su realidad de negocios que estaba pasando en ese momento, quizá por su dificultad para poder continuar con la parte textil. Se juntaron muchas cosas. Al mismo tiempo, mi gusto por esto se juntó y bueno, se dio la oportunidad. Yo se lo planteé. Él le gustó la idea. Yo le dije cómo funcionaba el hecho de el contratar servicios. O sea, contratar servicios, más o menos hicimos un cálculo de cuánto se podía cobrar por minuto, etcétera, cuánto era la inversión en cada producción. Y él, como era comerciante, y entonces hizo los números, entonces le habrá parecido viable, o sea, y habrá probado tantas cosas nuevas con lo suyo que no le funcionaban, que de pronto dijo, ¿sabes qué? Vamos a intentar. Esto es una oportunidad para que él haga lo que mi hijo haga lo que quiere hacer, lo que le gusta, y de repente me ayuda también a mí, nos ayudamos como familia. Fue una cosa muy familiar.
Y bueno, lo aceptó y empezamos a buscar. En ese momento no era tan sencilla la parte técnica. Eso te iba a decir, equipo. Sí, eso era mucho más complicado. Los open reels, o sea, los Fostex. Entonces con Francisco Lizarazo, que tiene mucha experiencia en etcétera, hicimos una lista de qué hacía falta, cuáles eran los modelos, y se trajo de Nueva York. En ese momento no era como hoy en día que está todo fácil. Claro. Amazon y no, o sea, eso era muy complicado. Era muy costoso también. O sea, no es que podías grabar con una Mac, lo que hoy en día tú haces unas maravillas. Sí. Entonces, bueno, montamos el primer estudio así, construimos en los Ruices, atrás con sus bloques, con silenciadores de aire acondicionado. O sea, fue un tema fuerte, ¿no? Cierto, sí. Entonces, ¿Cuánto tiempo te tomó acondicionar para hacer las primeras pruebas, grabaciones? bueno, el estudio se como 3 meses más o menos. 3 meses. Pero claro, hay que ponerse en la época también. Sí. Estamos hablando de los años 90. Años 90, sí. Todo era en base a concreto, era la ingeniería de ese momento, que era más complicada, también era un centro comercial. Sí. Hoy en día hay materiales mucho más simples, más sencillos. Hoy se trata más la acústica, no tanto el aislamiento. Pero bueno, fue un momento fuerte, digamos, pero de mucha ilusión de montar todo. Mandamos a hacer los muebles. Antes había que hacer los muebles en madera, Sí. para poder empotrar las cosas. Y después, más adelante... Y tú hiciste toda esa inversión y toda esa construcción de estudios sin tener un solo cliente todavía. Sin tener un solo cliente. Bueno, en el interín hicimos algunos demos, pero no teníamos y obviamente ya había la investigación de quién podría ser los clientes. O sea, porque ese era el tema eterno, siempre era primero el huevo o la gallina. Claro. O sea, bueno, sigue siendo para mí un enigma eso. No, en negocios, sobre todo en nuestro, es un enigma. Sí. Porque, ¿qué haces si te llega un proyecto que tú estás soñando y persiguiendo y después no tienes cómo responder? Claro. Claro, en ese momento era más crítico. Hoy en día subcontratas, hoy en día es diferente. En ese momento las cosas se hacían on-site en el lugar. Entonces necesitabas tener una estructura. Claro. Entonces no podías ofrecerle a un cliente, bueno, tenemos 50 películas, ¿quién las va a hacer? O sea, Claro. entonces había que montarse. Claro. ¿Y la orden de trabajo más grande que tuviste, que recuerdas? Geraldo. Geraldo, claro. Que se dobló al principio en etcétera. Sí, y después pasamos a Loops, que hicimos ya una temporada grande. Hicimos Custom Classifieds, también la serie de las aduanas americanas. Ajá. Por ejemplo, Geraldo, ¿cuántos te dijeron? Mira, aquí hay 50 horas, aquí hay... Yo no recuerdo, pero era bastante. Eran como 100 y pico, o sea, eran muchos capítulos. Sí. Claro. Se hicieron cosas importantes, pero como te digo, la estructura tenías que tenerla. Claro. No podías no tenerla. Y la estructura también era la gente. O sea, la gente, por eso le agradezco mucho a Francisco por eso, porque gracias a él, que tenía tantos años en etcétera, es que él me dio el contacto, hicimos el contacto con mucha gente que nos apoyó muchísimo. Claro. ¿Recuerdas de Eduardo Bastidas? Claro, en paz O sea, descanse, tengo un gran actor de doblaje. gente legendaria del doblaje que nos apoyó para hacer demos. Nosotros Claro. hicimos demos, no nos cobraron un centavo. Claro. Y con gente que era voces icónicas. O sea, en ese momento eran voces que ya tenían cierto prestigio, claro, eran yo conocidas. las ponía en un demo y era importante. O sea, claro. Gente muy... Y además que eran mis ídolos, en Claro, voz. O en sea, voz, yo, sí. Sí, yo sí. estaba como, wow, qué chévere estar trabajando con todos ellos. Claro. Y una pregunta, ¿y ustedes llegaron a tener en su momento de más trabajo 2 estudios, 2 cabinas? Dos cabinas, más la sala de video, más la sala de mezcla. De postproducción. De mezcla. Y tú muchas veces mezclabas, yo te veía muchas No, yo veces. hacía todo. Yo hacía Yo de me todo. acuerdo, sí. Yo hacía de todo porque Te tocó ir domingos a trabajar. todo el tiempo. Y además de todo, que a mí me gusta hacer de todo. O sea, Claro. yo creo que una empresa, si tú manejas todos los procesos, es cuando es de verdad tu empresa. O sea, no nada más ponerse a dar órdenes. O sea, tú tienes que conocer. Claro. O sea, me fallaba un mezclador, entonces yo me metía a mezclar. Claro. O sea, yo tenía que grabar, pues grababa. Yo tenía que ser actor, hacía actor. O sea, Claro. Todero, como decimos. Sí, sí, tú aprendiste todos los procesos. Claro, Todo. tirarme en el piso con los cables, típico que antes eran los cables, el cableado, entonces me encontraba a veces en el piso ahí. Así como yo antes un pequeño. Eso es lo que pensé, Te estoy escuchando y dije que coño, te entiendo. completamente. Y claro, tenías que... Y yo recuerdo producciones, ahí se hicieron proyectos muy, muy icónicos. Yo, por ejemplo, hice Hook. Ahora, Hook fue... esa es la famosa historia de Peter Pan, donde estaba Robin Williams en el papel de Peter Pan.
y estaba Dustin Hoffman en el papel de Garfio. Exacto. Esa película nosotros ahí en Loop, yo trabajé ahí. Nosotros hicimos ahí el redoblaje o el doblaje principal. Tengo dudas de eso. Eso es un tema interesante cuando trabajas en empresa, porque hay muchas maneras de donde puede llegar el doblaje contratado. Te puede llegar por el productor directamente, que produce la película y quiere tener la versión. Te puede llegar por el distribuidor que compra la película, pero la necesita y te dobla. O en ese momento te puede llegar por home video. Home video que estaba de moda con VHS. VHS en esa época. Que era de alquiler. Entonces, habían empresas fuertes en distribución para home video que hacían tanto dinero que tenían la capacidad de contratar un doblaje y pagarlo, nada más que para eso. Entonces, a nosotros nos llegaban a veces cosas directamente de productoras, cosas de cinematográficas o distribuidoras y cosas también a veces de home video. Y no necesariamente la versión que hacíamos nosotros de home video llegaba al aire, on air. Eran dos versiones diferentes. Si tú tratas de buscar Hook, el nuestro no lo consigues. Porque cuando lo hicimos, nosotros lo hicimos por medio de Rodben, que era un distribuidor uno de los más grandes que había. Entonces, no solo de Venezuela, sino en Latinoamérica. Sí. Entonces ellos conseguían los permisos para hacerlo también. No había un conflicto. Y tenían acceso a los materiales. A nosotros nos mandaron todo el material del MNI, de la música de efectos en Reel. Nos mandaron todos los materiales de Londres. O sea, tuvimos que trabajar todo el doblaje más montar, porque eso no es como ahora. O sea, tenías que montar cada uno por separado. Claro. Era 15 minutos duraba cada. Tenías que montarlo. No había Pro Tools, no había nada. O sea, te dieron la banda completa de la película. Sí, y con los espadazos y con todo. Y no cuadraban. Porque estábamos hablando que llegaba de Londres, que era PAL, que era otro sistema. Entonces los cuadros eran más rápidos. Entonces tuvimos que hacer todo sin Pro Tools, sin tecnología, y lo hicimos. O sea, íbamos cuadrando la broma. Yo me trato de entender cómo lo hacíamos y no entiendo, no entiendo cómo lo hacíamos. Artesanía pura. Sí. Y el casting fue muy difícil, pero fue una de las historias más interesantes para mí de Loops. Conseguir las voces que fueran de verdad con los personajes. Entonces, había mucho niño en esa película. Hicimos un casting, y cuando vino Orlando Noguera, hizo la prueba de Robin Williams, yo dije, ya, ahí está. Es que Orlando, Orlando era él hablando, o sea, era Robin Williams hablando, o sea, espectacular. Y lo otro fue Felizola. Rolando Felizola, que hizo a Dustin Hoffman. Pero eso fueron sesiones, además había mucha mística. Sí. Había mucha Yo mística. hice a uno que era chinado, un morenito. Tú hiciste uno de los niños perdidos. De los niños perdidos, sí. Sí. Pero había mucha mística, todos lo hacíamos con mucho, no estábamos pensando, mira, ¿cuántas horas? ¿Cuánto me está pagando? Todos queríamos que saliera bien. Espectacular. Espectacular, sí. Pero eso fue para ustedes un proyecto como que wow. Claro. Sí, Claro. sí. Y luego otro proyecto icónico de Loops que recuerdo es La novia de Chucky. Eso, bueno, imagínate. Eso fue icónico y todavía, y mucha gente en redes sociales fanática de esa versión que nosotros hicimos. ¿Ese fue también un redoblaje para home video o ese fue sinceramente, creo que tú lo recuerdas más que yo. Yo no me acuerdo mucho de eso. Pero probablemente vino una compañía de Los Ángeles, que fue una compañía que hicimos un contrato que ellos nos daban muchos paquetes de películas, que eran películas no de alto estándar presupuesto, pero eran buenas películas. Hicimos muchas, habían unas de terror, no sé si sí. Había uno que era Daddy's Girl, que era una niña que era una psicópata. Sí. Había una enfermera también que asesinaba a los pacientes. Habían cosas así todas medio Sí. Ahí la interpretación icónica de Chucky es de Frank, de mi hermano. Bueno, Frank hizo a Chucky ahí espectacular. Ahora, lo que te puedo decir es, lo más importante para mí de todo esto es los vínculos que quedan con los años. Sí. O sea, yo todavía me encuentro en Facebook o en redes sociales, me encuentro cuentos y gente y personas que yo les tengo tanto cariño y que a veces se acuerdan de cosas que yo viví con ellos y yo no me acuerdo, y viceversa. Claro. Y eso es lo más lindo de todo esto, y esa escuela en Venezuela. Yo me atrevo a decir que somos responsables, muchos, de la calidad que se ha logrado. Sí. Y tú me comentabas afuera la manera en que se trabajaba en Loops. No sé si quieres que me adelante o... No, sí, te voy a decirlo. Cuando yo y Francisco y yo nos planteamos qué vamos a ofrecer nosotros diferente
O sea, los otros estudios. O sea, ¿cuál es la gracia de esto? ¿Cuál es A mí siempre me molestó en los doblajes que yo sentía que el personaje hablaba y yo no sentía que estaba hablando. Siempre, desde chiquito. Yo tenía ese criterio. Wow, esto no está hablando. No sucedía en las series de los 60. El Zorro, que tú los oías y hablaban. O sea, esa voz salía de ahí. Entonces yo me preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Algunos doblajes, etcétera, también de las novelas que eran buenas, pero que no se sentía. Había como un divorcio. Se sentía algo superpuesto. Se sentía como que estás en un estudio superpuesto. Entonces yo trabajamos muy duro en eso. Y hicimos pruebas, cambiamos de micrófono, cambiamos la distancia, variamos los estándares en los cuales tú llegabas a un estudio y te decían, no, una cuarta. Sí. Una cuarta y tal, no. O la gente que proyectaba, no importa qué, proyectaban la voz igual. Y fuimos haciendo experimentos y llegamos, de hecho, con los actores mismos. Y tú también estuviste en eso. Sí. Cuando llegaban los actores les dirigíamos diferente. Les decíamos, mira, no hagas esto, aléjate del micrófono. No es, de repente, Luis viene a grabar. No, Luis no es así. Luis es más atrás. Volcanes venía a grabar. No, claro. Volcanes para allá. No nos quedamos y logramos una calidad, modestia aparte, no lo digo como... Logramos hacer un estándar en donde los actores también aprendieron a trabajar para eso, para que se sintiera que la voz salía del personaje realmente. Claro. Entonces es un concepto, no solamente actuar, no solamente entrar en sincro, es hacerlo para que esté hablando realmente. Claro. Y eso tú lo logras ¿con qué? Con la proyección. Tú no puedes proyectar igual siempre. Tú no puedes proyectar igual. No. Tienes que saber hacer planos microfonales. Pero tienes que en tu mente, tienes que meterte, ver la pantalla y meterte en que tú te tienes que creer que ese tipo está hablando. Como digo yo, y además tienes que tener la conciencia, yo lo digo mucho en las clases y conferencias, tú tienes que tener la conciencia de que tú lo doblas todo. Tú doblas la hora del día, la circunstancia. Si esto lo estuviéramos haciendo en un café en Miami Beach, al aire libre, este podcast, no estaríamos hablando así. Completamente. Estaríamos hablando más. Entonces, Yamín, cuéntame pero lo más importante es que no son reglas. No puedes seguir a veces by the book. No puedes seguir nada más ABC. Tienes que ser intuitivo, ampliar tu criterio. Entonces, si tú amplías el criterio, logras. Y eso es lo que yo estudié de las series. Desde El Zorro, ellos hacían eso. Aparte de que era doblaje en live con todos juntos. Pero ellos buscaban la manera de que el audio, siendo un audio análogo, que no tenían tecnología que tenemos hoy en día, ellos buscaban la manera que sonara que estaban hablando. Y yo lo estudié mucho, lo veía, y creo que lo logramos. Y creo que después los actores mismos fueron los que fueron corriendo la voz y se iban a grabar a lip sync, se iban a grabar, etc. Y de hecho, yo no me las quiero echar a nada aquí, pero yo creo que en un trabajo en equipo logramos que hasta en etcétera, en un momento dado, cambiar un poco la dinámica con las novelas. Y se sentía más... No es un trabajo mío, es un trabajo... Yo te estoy contando mi approach. Claro. Fue un trabajo en equipo. Sí. Es que sin duda alguna, yo lo comentaba hace unos días que estaba compartiendo en un evento con un par de amigos muy queridos, futuros invitados, por cierto, del retail, Lalo Garza y Gerardo Reyero, dos grandes actores de doblaje. Nosotros, yo siento que en Venezuela nosotros pasamos por una corrección de acento. Nosotros tuvimos una primera aproximación al nosotros, digamos, empíricamente nos creamos un acento a finales de los 80, principios de los 90. Era este famoso doblaje, oye amigo, ¿a dónde vas? Que era como muy así. Mexicano, pero no tanto. Pero no tanto, ¿no? Y era un acento muy extraño y ¿qué estás haciendo, amigo? Era todo así como muy... O sea, un sonido muy particular. Para comiquita sobre todo. Y yo siento que con el tiempo eso fue... Personas que tuvieron esa inquietud como tú, yo siempre menciono en esa búsqueda de un sonido diferente a Antonio Deli. Sí. Fue un actor que trajo al doblaje venezolano. ¿Quieres que te cuente una historia de Antonio Deli? Cuéntamela. Gran querido Antonio. Sí. Mira, Antonio no hacía doblaje. Creo que estaba en teatro. Su prueba, si mal no recuerdo, una de sus primeras pruebas de doblaje fue en Loops. Y yo recuerdo que era una de las primeras películas que nos llegó. Estábamos pariendo literalmente para buscar el elenco. Y le hice una prueba. Él llegó al estudio y de una lo metió en sincro. El acento neutro, así, el acento. Yo ya, o sea, no hay nada que buscar. Y él hizo el personaje. Yo siempre me acuerdo con él de eso. Eso fue Loops en la primera vez.
Y Bueno, imagínate tú. Antonio Deli, aprovechando que tú cuentas esa bonita anécdota de él tiene, y Rolando Felizola también, ellos hacen unos aportes bien interesantes al doblaje en Venezuela porque ellos introducen, y yo los seguí mucho a ellos en su momento, yo empecé primero que ellos, pero con ellos aprendí mucho también. Ellos hacen una introducción de un decir más natural, un decir menos cantado. Ellos realmente empiezan a neutralizar mucho el acento en Venezuela. Y ya hoy en día el acento es totalmente diferente. Las nuevas generaciones ya hacen un doblaje más, con una influencia más grande del acento mexicano. Del mexicano quiero decir el neutro mexicano, Claro. el doblaje, ¿no? El sonido del doblaje particularidad, o como dicen muchos muy sabiamente, la falsa naturalidad del doblaje, ¿no? Sí, que en realidad la neutralidad es relativa. Es porque relativa, correcto. Es una cuestión perceptiva, más nada. O sea, si tú pones a una audiencia de 50 millones de personas a escuchar durante 2 generaciones los doblajes de una manera determinada, para ellos va a ser lo que es. O sea, para el español que oye los doblajes en España, es lo que es. Nosotros vimos un doblaje en castizo, nos suena raro. Entonces, incluso ellos cometen muchos errores. El doblaje en España, a pesar de que es muy bueno, que ellos muchas veces no le paran a esa relación visual de que si una persona está así, tieso, no puedes, pues hombre, pues claro, tú no puedes, pues claro que sí, hombre, pero no puedes si estás en una cosa. Y ellos cometen ese error también por la rapidez del trabajo. Sí. Pero hay mucho que aprender. Siempre Porque el doblaje sufre mucho también por la maquila, ¿no? Porque hay que hacerlo rápido. Todo sufre por eso. Por la Todo, entrega. todo, Sí. en todos los de eso, la industria. La industria en general sufre eso. Y hay un momento que tú mismo como empresario tienes que también sacrificar. Sí. Tú aprendes con los años a que llega un momento en que tienes que producir, y tú como artista, siendo perfeccionista, porque tú lo eres, porque tú también eres artista y tú sabes de qué te hablo. Sí. O sea, siempre puede quedar mejor. Sí. O sea, a veces la angustia que uno le crea. Hoy en día también, cualquier producción que yo hago hoy en día de lo que estoy haciendo, tú puedes hacerlo mejor. Sí. Pero llega un momento que tienes que Sí. cortar y ya, esto es lo que es. Esto es lo que es. Mira, vamos a nuestra tercera y última pausa del episodio de Rite. Creo que no ha sido uno de los episodios más especializados dentro del universo del doblaje y digamos, la disertación sobre cómo hemos llegado a lo que hemos llegado y cómo la industria se ha modificado con el tiempo. Ha sido este retake, este podcast contigo, Yamil. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por venir y compartir contigo esa pasión tan grande que tienes por este oficio y la tienes intacta, ¿no? Y Sí. de verdad tenía tiempo que no hablaba contigo y siento que si tú tuvieras otra vez ojalá pase en algún momento la oportunidad de volverte a bañar en esa piscina de la producción de doblaje y todo, lo harías feliz y lo harías con una pasión tremenda. Y bueno, ya nos acercamos a nuestro momento Patreon, pero antes los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, visite diastrostudio.com, que es la casa de los podcasts. Hoy en mis pausas estaba así como que súper... En estos días me contaban la pausa. Adrián, ¿oíste? Ponían 3 minutos. ¡Qué risa! Sí. Luis, la pausa 3 minutos 30. Y yo digo, bueno, está bien, gracias porque nos miden. Tenemos jefes. Ellos son los jefes, son los patrones. Son los patrones, literal. Por supuesto, las flores. Adrián tiene su legión de fanáticos. Tienes razón, Adrián, ponen cosas así. Lo que él dijo. Lo que él dijo es verdad, hacía falta ese comentario, no sé qué. Pero bueno, nada, si lo quieren conocer personalmente, diastrostudio.com. A lo mejor pueden hacer un booking nada más para conocerte. Eso es posible. Es posible. 100%. Un café. Un café. Un café, media hora, 1 hora de conver. Quiero apartar 1 hora de estudio. Sí, claro que sí. ¿Para qué sería? Doblaje, locuciones. ¿Vas a grabar un podcast? No. Un café y que me escuches. Un café y que me escuches. Para conocerte. También. Se puede buquear. Se puede buquear. Mira, Luis pimpeándome aquí. Exactamente. Diastrostudio.com, la casa del retake. También, nuestro Patreon que hace posible que esta bella historia continúe. Aquí estamos en Fondo de Bikini. No te has mareado, estamos navegando aquí frente. Perfecto. Atracamos aquí frente a. Mareado para nada. Para Fondo de Bikini, el hogar de Bob Esponja.
Entonces, bueno, estamos cerca. Bueno, por supuesto, nosotros no podemos estar en la profundidad porque no tengo equipos de respiración, pero estamos aquí anclados porque, por supuesto, pues Bob Esponja es protagónico de esta historia y todas estas historias. Bueno, ya saben, suscríbanse a nuestro Patreon, ayúdennos a hacer viable que esta historia la contemos completa. Ahí tienen toda la información. El link está también en la descripción del episodio, nuestro canal de YouTube, suscribirse, comentar, compartir. Gracias a todos los que nos escuchan también en Spotify, Apple Podcasts, todas las plataformas de podcast. Seguimos creciendo esta maravillosa comunidad. A todos ustedes, muchísimas gracias por ser parte del Retake y por todas las cosas que me dicen siempre en las convenciones. Bien, llegamos a nuestro momento Patreon y yo quiero comenzar este momento Patreon en una pregunta que yo creo que mucha gente quiere saber porque es vital, ¿no? Yo tengo la idea de montar un estudio, por ejemplo, digamos. No lo estoy diciendo, lo estoy diciendo en sentido de que es figurativo, exacto. Yo voy a montar un estudio que ya hago mi condicionamiento, monto mi estudio, armo mi cabina, hago mis demos, hago todo. ¿Cómo te enteraste qué puerta tocar? ¿Quién es el cliente? ¿Quién es la persona que me puede dar un contenido? ¿Cómo llegaste a esos? Porque ese para mí es el eslabón perdido. Porque yo también pudiera hacer todo lo otro. Yo pudiera decirle a Adrián, vamos a buscar otra estructura como la de The Astro Studio, la convertimos en 3 cabinas de doblaje y vamos a hacer doblaje. Yo tengo traductores, yo tengo mezcladores, toda la experiencia. Toda la experiencia. Pero ¿y quién me da el trabajo? ¿Cómo llego a ellos? ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Cómo lo conseguiste?